y en otros, tiene que ver con la citación a indagatoria del abogado de Moyano, de Germanos. Es citado indagatoria el 18 y 19 de noviembre en el marco de una investigación por coacción contra uno de los arrepentidos claves en la asociación ilícita contra Independiente. Vos recordás esa causa, varias veces la hemos abordado aquí, vamos a hablar ahora con Florencia Arieto y con Camilo Cañasi porque tiene derivaciones esta causa, pero la información de la indagatoria de Germanos además incluye a otros dos individuos, dos abogados muy importantes en una trama en donde uno de los arrepentidos más importantes que atestiguó contra dirigentes de Independiente, contra Barrabás, contra el propio Pablo Moyano, dijo que fue presionado, en este caso por el abogado de Moyano, por Germanos. Estamos con Florencia Arieto en línea. Hola Florencia, buenas noches, ¿cómo va? Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Estamos para contar lo que significa esta citación indagatoria. No es nuevo, pero sí es novedoso que un abogado, en este caso, como Germanos, sea citado, acusado de coacción por el propio arrepentido, es decir, el hombre que era representado por los abogados que le pidieron que se arrepienta de su arrepentimiento, es decir, que evite declarar, entiendo, contra Pablo Moyano, ¿es así? Sí, denunciando al fiscal que llevaba la investigación, tratando de hacer un montaje muy al estilo el kirchnerismo, ¿no? Esto de, en lugar de presentarse a la justicia y demostrar con pruebas que la imputación es incorrecta, arman un show de persecución y en ese show, bueno, recurren a cualquier elemento que les permita mantener su impunidad. En el caso de Germanos es en el marco de la causa Independiente, que es una causa que avanzó a partir del 2017 con el impulso del entonces APREVIDE, pero que incorpora todas las causas que estaban denunciadas anteriormente, incluyendo la que yo en soledad en 2012 presenté respecto de la barra de Independiente cuando me echaron del club. Entonces, en ese marco, lo que nunca hizo Moyano y su abogado fue realmente ponerse a disposición de la justicia y presentar pruebas para demostrar que efectivamente ellos no habían cometido ningún delito que perjudicara a Independiente. Y fíjate el grado de soberbia y de seguridad en su impunidad que tiene tanto Germanos como Pablo Moyano, que en un momento dado de la indagatoria o de la causa o de declaraciones fuera de la Fiscalía, Germanos dice, pero si tienen un imperio, mirá si van a meterse en un lío por dos parrillas y 3 entradas, ¿no? Y en realidad, el núcleo, el objeto fundamental de la causa Independiente, que tomo esto un poquito para llegar a Germanos porque es importante, tiene que ver con que ellos para llegar a la presidencia del club pactaron con la barra un acuerdo para sacar al presidente anterior. Y en ese acuerdo había que a la barra que pagarle. Los barras son mercenarios. De hecho, cobran por Javier el trabajo Cantero, que hacen. perdóname, Javier Cantero lo denuncia, Sí. incluso lo aportó en la causa, el ex presidente Independiente, Claro. cómo lo corren a él usando a barrabravas como Pablo Beote Álvarez, Damián Lagarone y otros, claro. Exacto. Entonces, eso después debe ser pagado. Y en lugar, los Moyano, de haber utilizado los fondos que dicen tener en un imperio, que dicho sea de paso es otra causa, pero que es plata de los trabajadores que les roban en el sindicato, pero eso es otro tema, utilizaron el club para pagarle a la barra. O sea, defraudan a Independiente para no sacar plata de su bolsillo y pagarle a esos mercenarios que fueron la barra brava de Independiente que les permitieron destituir a un presidente, destrozar el club para después emerger como los salvadores. En esa configuración delictual, Germano juega un papel de cómplice, no de abogado, porque él monta esa estrategia junto a los Moyano. De la misma manera que después terminan, cuando les sale mal, porque los barras detenidos eligen ofrecer prueba, demostrando su participación en la empresa criminal, pero
emitiendo pruebas suficientes, porque todos los dichos tanto de Lagarone como de Bebote fueron corroborados con prueba objetiva, posteriori, pericias informáticas, planimetría de los lugares en donde estaban guardados algunos elementos, en donde se reunían, que coincidían efectivamente con el sindicato de camioneros en este caso. Pero que digo, cuando ellos eligen arrepentirse y ofrecerle prueba al fiscal para que vayan para arriba, resulta que buscan una maniobra extorsiva agravada, porque Lagarone estaba detenido, o sea que utilizan una coacción a una persona privada de libertad, que es gravísimo, para tratar de involucrar al fiscal en una maniobra persecutoria y así tratar de anular la causa. Permitime, Florencia, pero no solamente, hago una pausa o terminar con la pausa para escuchar justamente a Bebote Álvarez en su declaración judicial y también ante nosotros en la cornisa para agregar información a esto que vos estás contando. Dale. ¿Cuál fue tu relación con los Moyano en Independiente? Mi relación con los Moyano fue ayudarlos para que entren al club 6 meses antes, hasta que me di cuenta de que estaban usando el club como usaron el sindicato para beneficios personales de sus empresas. ¿Quién de los Moyano te utilizó para que sacaras a Cantero? Pablo Moyano. ¿Cómo te utilizó? Me mandó a llamar, me dijo que necesitábamos que Cantero renuncie del club, que ellos querían ayudar a Independiente. Yo agarré y tomé la decisión de ayudarlos. Me mandaron a hacer marchas al club, me mandaron a la casa de Cantero. Fuimos muchas veces al hotel de los jugadores cuando se armó el plan de salvataje para Independiente. Hay 1000 personas, 1000 socios. Sí, éramos un poco más a lo último. Que según la investigación no pagan ellos sus entradas, sino que son utilizados como un ejército. No pagan estos 1000 y pico de socios, que muchos de ellos fueron a declarar. No pagan sus entradas como las otras hinchadas del país. ¿Y quién la paga las entradas por Los eso? directivos. ¿Quiénes son? Los directivos de todos los clubes. De Independiente, de Moyano. ¿La empresa integradora está ligada a los Moyano? Sí. Esa empresa es la que maneja los molinetes electrónicos, magnéticos, apoyando el carnet. Ahí te daban las cuotas sociales. En una computadora teníamos el listado de todos los barrios con nombre, apellido y número de socio de cada uno. Se le llevaba el pendrive a la integradora. ¿A la empresa integradores? Se le llevaba el pendrive, ellos hacían los bonos ahí, ya recortadas del cartón. Y en marzo se confundieron y me dieron el cuadrado entero para que yo lo recorte. Es importante la declaración de Bebote Álvarez, además porque se incorpora al arrepentido en la justicia de la provincia de Buenos Aires y a propósito de lo que vos estás contando, para desbaratar una presunta asociación ilícita. Quiero sumar a Camilo Cañasi, porque otras 2 personas que pueden citar indagatorias, por lo pronto Víctor Ortel, otro abogado que es denunciado también en esta investigación, es Melo, un hombre vinculado con otra causa, con el espionaje ilegal, y por eso tenemos en línea a Camilo Cañasi. Quiero hablar con ustedes. Camilo, de Periodismo y Punto, también sigue de cerca estos temas. Hola Camilo, buenas noches. Hola Hugo, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, contanos, Melo y Ortel también van a indagatoria junto con Germanos. Melo no. Melo jugó un rol clave como entregador a Ortel para que Germanos avanzara en su estrategia extorsiva hacia Lagarone. Sin embargo, por el momento no fue citado. La citación es Germanos el 18 de enero, Ortel el 19. Y bueno, básicamente no hay que descuidar que el nuevo fiscal del caso, Javier Martínez, encontró en las mismas pruebas que desechó el fiscal Vizquer hechos insólitos que yo cuento un poco en el libro que acabo de sacar de la causa de espionaje, que es que Germanos pagó por la voluntad de Melo para gestar todo esto. E incluso de ahí se desprende y está en poder del fiscal Martínez conversaciones que Martínez pidió a la causa de Lomas de Zamora, espionaje ilegal, donde se ve el malestar de los espías porque Germanos incluso les habría mexicaneado parte de la plata
que les había prometido por montar toda esta operación. Claro. Se habla de $500.000 pagado por los Moyano, ¿no? Qué bárbaro. Y recordemos que Melo está en una investigación por espionaje ilegal. La información, Claro. algunas fuentes dicen lo siguiente, que están esperando que Melo pueda quedar para declarar en indagatoria por cuestiones técnicas desde el punto de vista de la inteligencia y sería citado después que Germanos y que Ortel. Pero ahora sigo con vos, Camilo, porque me faltaba que Florencia complete la historia para explicarle a la gente de qué se trata y por qué tiene importancia esta causa en donde Pablo Moyano quedó afuera de un juicio oral en donde hay 10 imputados por una asociación ilícita contra Independiente. Florencia. Sí, en realidad no quedó afuera aún, porque ahí está la apelación, en la Cámara de Apelaciones justamente el recurso se ha presentado. Y yo creo que lo que ha hecho la Cámara durante todo este proceso, recordemos que Pablo Moyano, a través de su abogado Germano, suspendió 5 veces la indagatoria. O sea, estamos en presencia de una persona que supuestamente es un matón poderoso, que todos le tienen miedo, pero que no ha podido por lo menos defenderse o presentar o escuchar imputaciones y en todo caso negarse a declarar o presentar prueba para desmontar esa imputación con pruebas contundentes de la causa. Y lo que llama la atención de la resolución de la jueza Madrid, que subroga, que fue puesta por Julián Álvarez, ¿no? Y que deja fuera inicialmente a Moyano. No, eso, lo ilógico de este sobreseimiento de la jueza Madrid tiene que ver con que la misma jueza elevó a juicio a los subalternos de Moyano. O sea, elevó a juicio a Maldonado, por ejemplo, que es un secretario de la comisión directiva. Por lo tanto, está por debajo del vicepresidente, que es Pablo Moyano. O sea, para la jueza Madrid, Maldonado, que aparte es empleado del sindicato, o sea, también es un secretario dentro de un sindicato cuyo secretario general es Hugo Moyano y cuyo segundo es Pablo Moyano. Todas las personas verticalmente son subalternas de Pablo Moyano y, sin embargo, para la jueza Madrid confirma la asociación ilícita para Maldonado, Norainakis y toda la barra, digamos, pero la comisión directiva, que eran subalternos, insisto, de Pablo Moyano, y deja afuera al jefe, o sea, la autoridad máxima en esa asociación ilícita, que era el vicepresidente. Porque si vos me decís que la jueza Madrid sobreseyó a todos, bueno, habrá que encontrar dentro de su resolución el por qué desechó prueba contundente, pero no, ella utiliza y da por acreditada una asociación ilícita respecto de subalternos y la misma prueba que utiliza para elevar a juicio a Yoyo Maldonado, a Norainakis y a toda la barra y al resto de los imputados es la que no analiza o que descarta para elevar a juicio a Pablo Moyano. Por lo tanto, entendiendo cómo se manejan los Moyano históricamente, que son como Chabrán, ¿no? El poder es impunidad, no sentarme como cualquier ciudadano de a pie que se cree honesto a demostrarle a un juez o a un fiscal que están equivocados en la imputación, sino es buscar la forma de o sacar al fiscal o sacar al juez o anular la causa de la peor manera, como era armar con cuentapropistas de la CIDE una causa para coaccionar a una persona detenida que buscaba mejorar su situación, tal como dice la ley de arrepentido, en este caso la Garone. Por lo tanto, no sorprende la actitud de Germanos. Recordemos que era el juez de la Musaleda de Lomas de Zamora, googleen a ver qué estaba haciendo en la jurisdicción en aquel momento, sino que sorprende la resolución de Madrid, insisto, dejando fuera al jefe cuando llevó a juicio a todos los subalternos de ese jefe. Claro. Entonces yo supongo que seguramente, como hizo la Cámara de Apelaciones en todo el recorrido, porque esta causa lleva muchos años, muchas chicanas procesales de abogados defensores que todo el tiempo intentaron del lado de Moyano anular la causa o impedir que avance. Yo considero que la Cámara de Apelaciones es una cámara criteriosa y que justamente va a desmontar esto, que habrá que ver qué le sucedió a la jueza Madrid para resolver, insisto, con la misma prueba, algunos decirles que eran parte de una asociación ilícita y esa misma prueba no tomarla para que ese jefe de todos aquellos vaya a juicio, ¿no? Correcto, pareciera una doble vara. Pero quiero preguntarle a Camilo si efectivamente, que además sigue de cerca el paso a paso de la causa por espionaje ilegal, si en esta indagatoria contra Germanos y contra Ortel puede haber algún resultado que él vislumbre, que analices, que estés viendo a partir de las pruebas que tiene la causa, Camilo. Mirá, la causa de espionaje ilegal de Lomas de Zamora
terminó siendo decisiva para el nuevo fiscal, debido a que, como te dije, encontró todas esas pruebas que evidencian la previa a cómo se montó el operativo para hacer caer la causa independiente, tratando de amedrentar a Lagarone, a obligarlo a arrepentirse de ser arrepentido. Así que, si todo avanza por los carriles normales, como se espera con el nuevo fiscal, debería tener consecuencias. No hay que olvidarse que 3 veces quisieron detener a este trío, Germanos, Ortel y Melo en este caso, y no se pudo. Y que el fiscal Rossi fue apartado, que fue el primer fiscal de este caso, fue apartado un día después de que el Frente de Todos se impuso en las PASO del año pasado. O sea, pero además, en octubre del año pasado, el anterior fiscal del caso, Sebastián Bisquet, había pedido la indagatoria de Germanos y Ortel. Sí. Sin embargo, ese pedido duró 6 días. El propio fiscal lo revocó después de que Germanos se presentara patrocinado por Javier Raidán, hermano de Diego Raidán, el operador en la zona sur del ex secretario de Justicia acá, Julián Álvarez, y además Bisquet está ternado para la Cámara del Departamento Judicial Avellaneda Lanús. O sea, claro, tenía bastantes razones para hacer la plancha, parece. Claro, política y justicia que se entremezclan. Gracias por iluminarnos y aclararnos muchas cosas, Camilo. Te volveremos a conectar en cualquier momento. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Y del tema Moyano, de la indagatoria, el pedido de indagatoria a su abogado Germanos, pasamos al tema Donda. Ha crecido en los últimos días porque también, en este caso, nos enteramos que su propia ex empleada doméstica la denuncia, la grava, se presenta ante la justicia y estamos con su abogado en línea y seguimos también con Florencia Arieto para tener una mirada sobre este tema. Doctor, ¿está en línea? Ahí lo vemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos los últimos detalles de la presentación de su clienta frente a la justicia denunciando a Donda. Perfecto. La semana pasada, el miércoles de la semana pasada, hice una presentación en la Cámara Federal, en la cual, describía, por supuesto, los hechos que consideraba pertinentes. Y en lo que respecta al caso, ¿qué le puedo decir? O sea, hay cuestiones que ya son de Estado público. Sí. El tema del ofrecimiento de la señora Donda, de un cargo en el INADI, el ofrecimiento de pensiones, de subsidios, bueno, eso ya tomó Estado público. Y eso lo particular de este tema es que se ofrecían a cambio de una renuncia, que se venía insistiendo para que la hiciera. En definitiva, bueno, hay una cuestión laboral que maneja el otro colega, el doctor Barsanti, digamos, ¿qué hay de particular en esta cuestión laboral? Que la señora Arminda, que es el nombre de la empleada doméstica, trabajaba desde el 2007 y estuvo en negro desde esa fecha hasta el año 2016. En el año 2016 se la registró, pero se la registró, digamos, no en las condiciones que hubiera correspondido, sino en un nivel inferior. El doctor Barsanti, que es el abogado laboralista, me convocó para analizar un poco la prueba recabada. Y realmente lo que nos llamó la atención es el tema de los intercambios de mails y la soltura, y hasta me animaría a decir un poco la impunidad con la que se la impunidad, dice usted. Una alta funcionaria, claro, me parece que no, sí, además, no puede utilizar los muy conocida los hechos para... Todos los hechos de Victoria Donda tienen repercusiones, alguien que todos conocemos, y quiero incorporar a Florencia en ese sentido porque el abogado Florencia habla de la impunidad o de la liviandad con que Donda se expresó. ¿Debe renunciar? Parece que en el gobierno la están, como se suele decir, bancando o aguantando. Bueno, obvio, y tendría que estar, ya imputada, por lo menos ahí el doctor Zarabozo lo acaba de decir, que hay una causa penal y una causa laboral. Hoy también Alejandro Alfin Clarín sacó una nota que había recibido información que le había enviado Victoria Donda respecto de todos los años a partir de 2016 que le pagó, digamos, lo tuvo en blanco como si fuera una cosa excepcional cuando tendría que ser la lógica, ¿no?
Y ahí demuestra que desde 2016 a esta parte ganó 5.000 pesos su empleada, nunca le aumentó el sueldo cuando hay paritarias y las paritarias aumentan y se va aumentando la hora que corresponde, la cantidad que se paga por hora, por lo tanto hay un desfasaje, de hecho, que pasa de 5.000 a 6.500 y después vuelve a 5.000, por lo tanto eso un juez laboral determina inmediatamente. Quien tenemos gente a cargo sabemos que uno se acomoda a las paritarias que establecen los sindicatos y se va acompañando el progreso salarial de acuerdo a lo que registran las paritarias como corresponde. Por lo tanto, ahí ya hay una situación absolutamente en contra del trabajador. Pero ¿sabés qué es lo más loco de todo esto? Que ella no cree que está mal utilizar el Estado como banco. Entonces, claro, lo que yo ahí digo está, es... Florencia. Federico quiere hacer una pregunta. Ese es el En ese punto Sí, me quiero Federico, detener. sí. Porque ella dijo públicamente hoy que efectivamente ella tomó gente conocida suya, de confianza, y que lo va a seguir haciendo. Lo dijo con todas las letras. Ahora yo te pregunto a vos, le pregunto al doctor, ¿eso no es un delito? Digo, un director de una institución, en este caso, ¿puede libremente y a su antojo tomar gente sin rendir cuentas, sin pedirle permiso a nadie? Bueno, en principio no, por eso está, el doctor seguramente ampliará, pero está la denuncia por defraudación a la administración pública. Claro. Pero lo que yo digo en términos políticos, ahora le dejo la palabra obviamente al doctor para que se explaye en términos jurídicos, pero en términos políticos estamos hablando de un gobierno nacional o popular, de un gobierno que a nosotros desde la oposición, cuando le apuntamos que están abandonando al pueblo, que lo abandonaron a los delincuentes, que han tomado partido por la delincuencia, que ajustan a jubilados, que perdieron puestos de trabajo, que las pymes no tienen salida, que recargan impuestos, que le han puesto impuesto al viento. Cuando nosotros criticamos a la oposición nos dicen antipueblo, claro. fascistas, pero en realidad son ellos los antipueblos, porque Sí. ellos, a ver, más vulnerable que esta situación no hay. Sí, Entonces, sí. lo que digo es, no solamente en términos jurídicos, sino en términos políticos. Entiendo. Ella cree que está bien hacer esto y no está bien, No está porque bien. aparte uno no puede utilizar el Estado, que somos todos, para cuestiones personales. Le pregunto al doctor Zarabozo, por favor, sobre lo mismo, ¿no? Sí, legal. Sí, perfecto. Bueno, comparto gran parte de lo que dice Florencia. Creo que uno en estas cuestiones no es tanto lo que dice, sino lo que hace. Yo no quiero pronunciarme si debería renunciar o no, pero yo creo que el presidente marcaría una posición en lo que es tolerar determinadas cuestiones que me parece que están reñidas con la ética, que están reñidas con la moral, y creo que también son delitos. Eso será una ¿Me cuestión enumera los determinada. 2 o 3 delitos que usted ve, doctor? Que Martín Tetaz tiene una pregunta también para hacer. 2 o 3 delitos que por lo menos ustedes están señalando ante la justicia. Perfecto. Mira, acá hay cuestiones que habrá que comprobar, digamos, Sí, claro. que serán verificadas, en cuestiones de hecho y prueba, por supuesto. Pero bueno, básicamente lo que te puedo decir, veo ahí una negociación incompatible con la función pública, desde ya. Veo una defraudación contra la administración pública en grado de tentativa, y creo que hay una malversación también. Acá se están utilizando ciertos institutos, el tema de las pensiones, el tema de los Sí, la idea de contratos que te doy tienen un una plan, ¿no? finalidad especial. Exactamente, te doy, digamos, eso, que en definitiva lo que hace es, primero, sacarle transparencia, o sea, continuar con esta falta de transparencia que nosotros todos los días visualizamos en la Argentina. Si queremos, creo que dar un pie honesto, bueno, el mensaje político debería ser contundente, pero yo no quiero sugerirle al presidente que haga tal o cual cosa. Yo quiero que esta actitud, a mí lo que más me afecta y me mortifica de esta situación en la que está vinculada la doctora Donda con Arminda, es un poco el aprovechamiento que yo veía por respecto a ella. Básicamente, si yo tengo que describir un poco a Arminda, les hablo de una persona de 62 años, que es de otro país, es boliviana, y la verdad que el nivel de educación y capacitación le impedía muchas veces conocer cuáles eran sus derechos y las posibilidades que tenía. Está claro. Creo Martín que Tetaz tiene una esto- pregunta. Ahora quiero claro, incorporar después a Silvina por la Martínez doctora sobre lo que Rodríguez, gasta el eso INADI, realmente- pero Martín Tetaz tiene una pregunta, por Sí, favor. doctor, buenas noches.
Seguramente a Victoria Donda le correspondía pagar una indemnización si es que deseaba terminar con la relación laboral después de prácticamente 14 años de relación laboral. Y lo que está proponiendo es cambiar esa indemnización por un cargo público. Le consigue un cargo público a cambio de esa indemnización. ¿Cuánto se estaría ahorrando Victoria Donda de su propio bolsillo y cuánto le estaría pasando al bolsillo de todos los argentinos? ¿De cuánto dinero estamos hablando que sería la estafa de Victoria Donda que le está pasando de la indemnización que le correspondería ella misma al resto de los argentinos? Mirá, yo sé que es una suma cuantiosa, yo soy el abogado penalista, a mí me convoca el doctor Barsanti, que es el laboralista. Prefiero no sugerir, digamos, ningún número porque me parece serio, yo no practiqué la liquidación, pero sé que es una suma cuantiosa y que eso es reprochable en distintos ámbitos, o sea, no sé. Se congeló la imagen. Vamos a aprovechar este momento para incorporar a Silvina Martínez, porque ella, como siempre, como investigadora que es, desagregó lo que es el costo o, en todo caso, los gastos o la inversión que el Estado hace en el INADI. Hola, Silvina, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, ahí está, el presupuesto. Mirá, el presupuesto que tiene en el INADI el año 2020, 298 millones de pesos. Victoria Donda utilizó el 94,45% de este presupuesto en el año 2020. Es un presupuesto grande para un organismo chico. Mirá en el año 2019 cuánto se gastaba en personal, 170 millones de pesos. En el año 2020 Victoria Donda gastó 222 millones de pesos en personal, un aumento de 52 millones de pesos que le permite contratar, como ella dice, a sus amigos y a las personas que conocen. Mirá la estructura del INADI, tenés 4 direcciones: Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación, Dirección de Administración, Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección de Asistencia a la Víctima. Una estructura grande, vuelvo a insistir, por un organismo que es chico y tiene 7 coordinaciones. Wow. De programas y proyectos contra la discriminación, de investigaciones. Bueno, vas a ver una serie de ítems, ¿no?, que no te dicen nada, todo tiene que ver con lo mismo, el objeto del INADI. Y lo último, mirá, lo más anecdótico, sacó 66 dictámenes en el año 2020. Varios de estos dictámenes fueron con objeto en la discriminación laboral, en despidos discriminatorios en razón de edad, como podría suceder en el caso de la empleada de Donda, y en casos de contrataciones no discriminatorias. A ver, esto de que se elige a una persona en detrimento de otra por su amistad, su amiguismo, o porque la otra es mujer y se elige un hombre, etcétera. O sea, el propio organismo que dirige Donda saca resoluciones que irían en contra de las prácticas de Victoria Donda y contrata a sus amigos, como ella misma lo dice, con el presupuesto del Estado, que, como vemos, aumenta en más de 50 millones de pesos. Eso sin contar si hubo despidos e ingresos nuevos, una información que no surge del oficial. Solamente con los datos oficiales vemos un incremento considerable producto de las contrataciones irregulares. La mirada de Florencia Arieto sobre este análisis tan concienzudo que siempre nos aporta Silvina Martínez antes de las preguntas de Martín Tetazzi y Federico Andajasi. ¿Estás ahí, Florencia? Sí, estoy. Sí. ¿Viste Silvina, el presupuesto, no? Un organismo de nuevo del Estado. Viste que dato, sí. Dato mata relato, viste, ahí tenés. Tal cual. Así que no, bueno, es elocuente y hay que ver esos 52 millones de pesos de diferencia a dónde fueron. Porque en realidad es grave, o sea, lo más grave es que hoy cuando 7K en la nota que trascendió le preguntaba y le decía, pero está mal, Victoria, está mal porque es plata de todo. Y no me parece que esté mal si no es vulnerable. O sea, es lo mismo que hace Moyano cuando hablamos de que contrató a la barra para destituir a un presidente, pero no la ponen de su bolsillo. Claro. Agarra, en este caso, el de Moyano manoteó plata del club, que es de todos los socios, de Independiente, que todos los meses paga la cuotita para que el club esté vivo. Y en el caso de Victoria manoteó la plata del INADI, que es impuesto de todos los ciudadanos. Están ahora pidiéndole, hoy decía Catopodis, le pedimos al campo que haga un aporte, que el campo no ponga un mango.
mientras que tengan a las dondas adentro del gobierno, ¿qué le están sacando al campo que se pelan el alma 24/24, llueve, truene, las manos rajadas de sembrar y de cosechar, para que después venga otro y crea que eso que se raja el alma, el campo poniendo para todos los argentinos, se lo tiene que dar a una empleada que la tuvo en negro? Sí. Vulnerándole todos los derechos cuando dice que es pro pueblo. Correcto. O sea, el campo en esta tiene que agarrar la bandera y decir ni un mango mientras que las Victoria Donda sigan siendo funcionarias públicas. Ya vamos a ir al tema campo, pero Federico Antajesi quería preguntarle algo, entiendo, a Silvina Martínez. Sí, a ver, un comentario y una pregunta, porque además del tema legal, del tema laboral, del tema penal, hay una cuestión política que habla de esta hipocresía, de este doble estándar, que por una parte la propia directora del INADI, digamos, pone en esta situación a alguien que está en absoluta indefensión, que es boliviana, que pertenece a una minoría segregada. Digamos, desde el punto de vista simbólico es tremendo. Pero además, hay otra cuestión que tiene que ver con este vamos por todo implícito del gobierno. Porque esta actitud de Donda, cuando dice lo voy a seguir haciendo, provocadora, me parece que no es casual que el gobierno, digamos, cuando decide mantenerla en su lugar, está dando un mensaje. Está diciendo, vamos a ir por todo y vamos a ir con esta prepotencia. Yo no sé si vos tenés esta misma mirada, pero me parece que es un mensaje al campo, que es un mensaje de industria, que es un mensaje a todos aquellos, digamos, que tratan de resistir estas avanzadas del gobierno. Sí, exactamente. Además nos acostumbramos a estos hechos, ¿no? Y al ver que el gobierno deja en su cargo, premia a una persona que toma esa actitud, justamente el organismo que tiene que combatir ese tipo de actitudes, bueno, obviamente estamos naturalizándolo. ¿Qué tendría que haber pasado si el Estado o si el gobierno fuera un gobierno medianamente normal? Bueno, primero, obviamente, esto no tendría que haber ocurrido. Segundo, si ocurre, pedirle la renuncia. Y tercero, un organismo que hablamos muchas veces, la Oficina Anticorrupción, porque además de investigar si hay un delito o no, que yo creo que lo hay una falta ética. Y acá es donde la Oficina Anticorrupción, según esta gestión, tiene que ejercer un rol preventivo. ¿Dónde está la Oficina Anticorrupción frente a un funcionario que abiertamente reconoce que contrata a sus empleados domésticos dentro del organismo, a sus familiares y sus amigos dentro del organismo, y además que lo ve lo más normal del mundo y lo plantea públicamente? Bueno, esto es lo que es la falencia de este gobierno en cuanto a las instituciones y lo que tenemos que corregir. Gracias, Silvina Martínez, gracias a Florencia Arieto y gracias al abogado Zaragoza. Entiendo que están todavía conectados. Me voy, Zaragoza, perdón, doctor, por pronunciar mal su apellido. Gracias por el contacto. Me voy a un último momento. Atención, esto está pasando ahora. Una